Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, compañeros. El tema que les vamos a explicar el día de hoy es teoría de juegos y mi equipo está conformado por Camilo Bermúdez, Dayana Montañez y quien les habla, Suny Sandoval. La teoría de juegos es una rama de las matemáticas y de la economía que estudia la elección de la conducta óptima de un individuo, cuando los costes y los beneficios de cada opción no están fijados de antemano, sino que dependen de las elecciones de otros individuos. En la vida económica se dan infinidades de situaciones en las que dos o más personas, empresas o países tienen que elegir estrategias y tomar decisiones en las que se ven afectadas mutuamente. La teoría de juegos intenta analizar estos casos y se utiliza especialmente en economía para estudiar los mercados de oligopolio y duopolio, en los que dos o más agentes adoptan unas decisiones que afectan conjuntamente a todos los participantes. Dentro de este marco definimos como juego cualquier situación estructurada en que se puede obtener recompensa o incentivos preestablecidos y que implican a varias personas u otros entes racionales como las inteligencias artificiales o los animales. De modo general, podríamos decir que los juegos son similares a los conflictos. Siguiendo esta definición, los juegos aparecen constantemente en la vida cotidiana, así la teoría de juegos no solo es útil para predecir el comportamiento de las personas que participan en una partida de cartas, sino también para analizar la competición de precios entre dos tiendas que están en la misma calle, así como para muchas otras situaciones. Para representar gráficamente en teoría de juegos se puede utilizar matrices. Se suelen utilizar matrices, también conocidas como forma natural, y árboles de decisión como herramientas para comprender mejor los razonamientos que llevan a un punto u otro. Además, los juegos se pueden resolver utilizando las matemáticas, aunque suelen ser demasiado sofisticadas para entrar en profundidad. Este modelo empezó a consolidarse gracias a las aportaciones del matemático húngaro John von Neumann, o Neumann János Lajos en su idioma natal. Este autor publicó en 1928 un artículo titulado Sobre la teoría de los juegos de estrategia, y en 1944 el libro Teoría de Juegos y Comportamiento Económico junto a Oscar Morgens. La obra de Neumann se centró en los juegos de suma cero, es decir, aquellos en que el beneficio obtenido por uno o más de los autores son equivalentes a las pérdidas sufridas por el resto de participantes. Más adelante, la teoría de juegos pasaría a aplicarse de modo más amplio a muchos juegos distintos, tanto cooperativos como no cooperativos. El matemático estadounidense John Nash describió lo que se conocería como equilibrio de Nash, según el cual si todos los jugadores siguen una estrategia óptima, ninguno de ellos se beneficiará, si cambia solo la suya propia. Muchos teóricos piensan que las aportaciones de la teoría de juegos han refutado el principio básico del liberalismo económico de Adam Smith, es decir, que la búsqueda de beneficio individual conduce al colectivo. Según los autores que hemos mencionado, es precisamente el egoísmo lo que rompe el equilibrio económico y genera situaciones óptimas. Existen miles de juegos como el parchís, el ajedrez o el baloncesto. Todos ellos se pueden dividir en diferentes categorías. Ellas son: la primera, simétricos o asimétricos. Un juego simétrico es aquel que las recompensas y castigos de cada jugador son las mismas. La mayoría de los juegos 2x2 son simétricos. En cambio, el juego del ultimátum y el juego del dictador son asimétricos. Segundo, juegos de suma cero o distintas de cero. Es cuando el jugador gana, el otro pierde exactamente la misma cantidad.
Un ejemplo de esto es el ajedrez, el póker y otros parecidos. Tercero, juegos cooperativos y no cooperativos. Los juegos cooperativos son aquellos en los que dos o más jugadores forman un equipo para conseguir objetivos. Se analizan las estrategias óptimas para grupos de individuos, asumiendo que pueden establecer acuerdos entre sí acerca de las estrategias más apropiadas. Cuarto, el equilibrio de Nash. Es la solución final que se alcanza, o sea, es el equilibrio en el que ninguno de los jugadores gana modificando su estrategia, mientras que el otro individuo mantenga la suya. Es decir, ninguna de las partes puede cambiar su estrategia o su decisión individual sin empeorar. El quinto, es simultáneas o secuenciales. En las secuenciales, cada jugador actúa después de otro, mientras que en las simultáneas actúan a la vez. Sexto, de información perfecta o imperfecta. En los juegos de información perfecta, todos los jugadores saben lo que han hecho los otros anteriormente. Séptimo, estrategia dominante. Las estrategias dominantes son las diferentes alternativas o decisiones que cada jugador puede elegir. Para un jugador, una estrategia domina a otra. Si hagan lo que hagan los otros jugadores, el jugador en cuestión decide mayor utilidad con la primera que con la segunda decisión. La teoría de juegos tiene multitud de aplicaciones en diferentes campos, como lo es en la ciencia económica, ciencias políticas, biología evolutiva o incluso filosofía. Respecto a la economía y en los negocios, si bien entendemos por economía, la ciencia social es la ciencia social que estudia la forma de administrar los recursos disponibles. Esto de por sí ya proporciona todos los ingredientes para un juego. Los investigadores de esta rama de la teoría de juegos se han centrado en estudiar los mercados de duopolio y oligopolio. En las ciencias políticas, teoría de juegos no ha tenido el mismo impacto en la ciencia política que en economía. Tal vez esto se deba a que la gente se conoce menos racionalmente cuando lo que está en juego son ideas que cuando está en juego su dinero. Se ha convertido en un instrumento importante para clarificar la lógica subyacente de un cierto número de problemas más paradigmáticos. En biología se ha utilizado ampliamente la teoría de juegos para comprender y predecir ciertos resultados de la evolución, como lo es en el concepto de estrategia evolutiva estable introducido por John Maynard Smith en su ensayo. Respecto a la filosofía, la teoría de juegos puede mostrar que incluso los individuos más egoístas pueden descubrir que en ocasiones cooperar con otros puede redundar en sus propios intereses. Ejemplo, el dilema del prisionero. Este dilema plantea que dos criminales son apresados por la policía en relación con un delito concreto. Por separado se les informa de que si ninguno de ellos delata al otro como autor del crimen, ambos irán a la cárcel durante 2 años. Si solo uno de los presos delata a su compañero, en este caso el prisionero que delata a su compañero sería condenado a un solo año de cárcel, mientras que el prisionero que no delató sería condenado a 10. Si se acusan mutuamente, ambos recibirán una condena de 6 años, como lo observamos en la siguiente matriz. La decisión más racional sería escoger la traición, puesto que conlleva mayores beneficios. Sin embargo, diversos estudios que se basan en el dilema del prisionero han demostrado que las personas tenemos un cierto sesgo hacia la cooperación en situaciones como esta.